En la última noche de mi padre, agarró la mano de mi madre y susurró: «Jura que lastimarás a nuestra hija sobre mi tumba. Es la única manera de que pueda descansar en paz». Y yo, escondida detrás de la puerta, sentí el peso de aquella maldición que duraría por años. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos. Qué alegría poder conversar con ustedes hoy. Soy Juana Márquez Silveira. Tengo 67 años. Nací en Veracruz, pero hoy vivo aquí en Ciudad de México, capital de nuestro querido México. Estoy sentada en mi balcón, desde donde puedo ver el Paseo de la Reforma y el bullicio de la ciudad. Siempre me gusta comenzar mi día aquí, sintiendo la brisa fresca de la mañana, mientras preparo un tecito de hierbabuena que cultivo en mi pequeño jardín. Hoy en día, mi mayor placer es hacer mi bordado de tenangos. Aprendí este oficio después de los 50 años. ¿Imaginan? Nunca es tarde para aprender algo nuevo, ¿verdad? Mis manos ya no son tan firmes como antes, pero aún consiguen crear pequeñas obras que vendo en el mercadito de artesanías, aquí en el barrio. Las muchachas más jóvenes siempre me preguntan cómo consigo tener tanta paciencia para bordar con tantos colores vivos. Y yo respondo que fue la vida la que me enseñó a tener paciencia, a esperar el momento adecuado para las cosas. Comencé con el bordado después de que mi hija Irene me regaló un kit completo. Ella dijo: «Mamá, usted necesita ocupar la mente con algo bonito». Y tenía razón. Cada pieza que hago lleva un pedacito de mi historia, de mis dolores y también de mis alegrías. Es como si tejiera no solo los hilos, sino también los retazos de mi propia vida. Mi casita es sencilla, pero muy acogedora. Las paredes son de un amarillo clarito que me recuerda al sol naciente. Tengo mis plantas, mis santitos en la pared y fotos de la familia esparcidas por la sala. Ah, y mi perrito Pinto, un callejero que adopté hace 5 años cuando lo encontré abandonado en la calle. Está aquí a mis pies mientras converso con ustedes, durmiendo tranquilo como si no hubiera mañana. Saben, cuando miro por la ventana y veo el movimiento de la ciudad, pienso en cómo la vida es así mismo, a veces calma, a veces agitada, pero siempre siguiendo su curso. Y yo, como esta ciudad, también pasé por muchas turbulencias, pero ahora estoy en un momento más sereno, gracias a Dios. Y ustedes, mis queridas y mis queridos, que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué pueblito o ciudad me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿Será que están tomando un cafecito temprano o tal vez descansando después de la comida? ¿O será que están como yo, que me gusta ver mis cositas antes de dormir? Yo siempre leo todos los comentarios y me pongo tan feliz al saber de dónde son y cuándo sacan un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿eh? Vamos a crear una cadena de cariño. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que guardé por mucho tiempo dentro de mi corazón. Una historia sobre promesas, sobre dolor, pero también sobre liberación. Saben, mis queridos, a veces necesitamos hablar sobre las cosas difíciles para que otras personas sepan que no están solas en este mundo. Y fue por eso que decidí contarles sobre el último pedido que mi padre hizo antes de partir de este mundo. No es fácil volver tantos años atrás y revivir ciertos recuerdos, pero sé que tal vez mi historia pueda ayudar a alguien que esté pasando por algo parecido, porque al final de cuentas es eso lo que nos une como seres humanos. ¿No es así? Nuestras historias, nuestros dolores y nuestras superaciones. Entonces, acomódense bien, tomen un tecito o un cafecito y vamos juntos en este viaje al pasado para que pueda contarles cómo una simple niña del interior de Veracruz enfrentó una de las promesas más aterradoras que he escuchado en la vida. Nací en 1958 en una casita sencilla en Veracruz, a la orilla del mar. En aquel tiempo, mis queridos, la vida era muy diferente a lo que es hoy. No teníamos luz eléctrica en casa, solo lámparas de petróleo. Y el agua la buscábamos en el pozo o en la fuente cargando cubetas en la cabeza. Imagínense. Mi familia era pequeña. Yo, mi madre Dolores y mi padre Juvenal.
Mi madre era una mujer menudita, de voz suave, siempre con vestido estampado y un pañuelo atado en la cabeza para protegerse del sol cuando iba a lavar ropa al río. Tenía manos pequeñas, pero callosas de tanto trabajar. Hacía unos bordados preciosos que vendía a las señoras de la ciudad. Fue con ella que aprendí el valor del trabajo silencioso, aquel que nadie aplaude, pero que sostiene el hogar. Mi padre era funcionario público, trabajaba en el puerto, un hombre alto, de cejas gruesas que se juntaban en medio de la frente cuando estaba enojado. Y eso ocurría con frecuencia. En Veracruz todos lo respetaban, o mejor dicho, le tenían miedo. En la calle era don Juvenal, saludaba a todos, sonreía a los niños, pero dentro de casa, dentro de casa era como si fuera otra persona. Nuestra casa era de madera, pintada de azul claro, con solo 3 habitaciones. La sala, que también era cocina, el cuarto de mis padres y un pequeño cuartito donde yo dormía. El baño era una casita separada en el patio. Teníamos un terreno grande con muchos árboles frutales, mangos, guayabas, naranjos y hasta un pequeño huerto en el fondo. Era mi lugar preferido para jugar, escondida entre los árboles donde nadie me encontraba. En la escuela yo era una niña aplicada. Me gustaba mucho estudiar, principalmente matemáticas. La maestra Natalia siempre decía que yo tenía facilidad con los números. La recuerdo con cariño, una señora de lentes gruesos y cabello recogido en un moño apretado que olía a lavanda. Fue ella quien primero dijo que yo podría ser alguien en la vida, que debería seguir estudiando. Cuando llegaba de la escuela, corría para mostrar mis cuadernos a mi madre. Ella siempre sonreía, pasaba la mano por mi cabeza y decía: «Qué bonito, hija, vas a llegar lejos». Pero cuando mi padre llegaba y veía mi entusiasmo con los estudios, fruncía aquellas cejas y refunfuñaba. ¿De qué sirve tanto estudio para una niña? Al final se va a casar y cuidar de la casa de todos modos. Sus palabras me lastimaban por dentro, pero yo seguía estudiando a escondidas a la luz de la lámpara, después de que todos dormían. Tenía un sueño guardado en el corazón. Quería ser maestra como doña Natalia. Quería enseñar a otros niños, especialmente a niñas, a soñar con un futuro diferente. Los juegos de mi infancia eran simples: saltar la cuerda, jugar a la casita con muñecas de trapo que mi madre hacía, jugar a la pelota con los niños del vecindario. Mi mejor amiga era Noemí, hija de la vecina doña Sebastiana. Nosotras dos éramos inseparables. Ella tenía una risa tan contagiosa que alegraba a todos. Los fines de semana jugábamos a la escuelita y yo siempre era la maestra, claro. En la temporada de mangos ayudábamos en la cosecha. Los niños nos quedábamos abajo mientras los hombres subían a los árboles. Era una fiesta. Después ayudábamos a pelar y a cortar los frutos para hacer agua fresca. Nadie usaba licuadora, era todo a mano. Mis manos quedaban pegajosas y la lengua también. Pero no todo eran flores en mi infancia. Cuando mi padre bebía, y eso ocurría casi todos los fines de semana, la casa se convertía en un infierno. Llegaba tambaleándose, los ojos rojos, el aliento a tequila que se sentía de lejos. Cualquier cosa se convertía en motivo para gritar a mi madre. Ella bajaba la cabeza y aceptaba todo callada, como si fuera normal, como si lo mereciera. Yo me escondía debajo de la cama, me tapaba los oídos, pero aún así oía los gritos, el sonido de las bofetadas, el llanto contenido de mi madre. A la mañana siguiente, era como si nada hubiera pasado. Mi madre preparaba el café, servía a mi padre que comía en silencio y después salía al trabajo. Las marcas moradas en sus brazos quedaban cubiertas por las mangas largas, incluso en el fuerte calor de Veracruz. Y así seguía la vida, en un ciclo que parecía no tener fin. Cuando yo tenía unos 10 años, ocurrió algo que cambió el rumbo de nuestra familia. Mi padre enfermó. Al principio, eran solo unos dolores de estómago que disimulaba. Después comenzó a adelgazar. La piel se puso amarillenta y empezó a faltar al trabajo. El médico del centro de salud dijo que era un problema en el hígado y que necesitaba ir a la Ciudad de México a hacerse exámenes.
Recuerdo la preocupación en el rostro de mi madre, no por el amor que sentía, sino por el miedo a lo que sería de nosotras sin el dinero que él traía. Fueron meses de idas y venidas a la Ciudad de México. La situación fue empeorando, y con ella el temperamento de mi padre. La enfermedad no lo ablandó, al contrario, pareció haber despertado un lado aún más cruel. Culpaba a mi madre por la enfermedad. Decía que era la comida de ella la que había estropeado su hígado. Culpaba incluso a mí, diciendo que yo daba mucho trabajo, que los estudios costaban caro. En aquella época, comencé a sentir un peso constante en el pecho, una tristeza que no pasaba, unas ganas de desaparecer. Fue en esa época que conocí a doña Clemen, una señora que vendía hierbas medicinales en el mercado. Ella veía mi mirada triste cuando iba a comprar las hierbas que el médico había recetado para mi padre y siempre separaba un poquito de hierbabuena para mí. Es buena para calmar el corazón afligido, decía, y fue ella quien me enseñó a hacer té y a reconocer las plantas que curan. Fue un conocimiento que llevé para toda la vida. A finales de 1970, cuando yo tenía 12 años, los médicos dijeron que ya no había nada más que hacer. Mi padre volvió a casa para sus últimos días. La casa, que ya era un lugar pesado, se volvió aún más sombría. El olor a medicamentos se mezclaba con el de enfermedad. Mi madre se convirtió en enfermera, cambiando vendajes, dando medicinas, limpiando el cuarto que ahora olía a moho y a algo más. Algo que solo después entendí que era el olor de la muerte acercándose. Yo intentaba ayudar como podía, pero mi padre no quería verme cerca. «Ve a estudiar, niña. No sirves ni para cuidar del padre enfermo», decía con la voz cada vez más débil, pero aún capaz de herir. Y así, entre la escuela y la casa cada vez más triste, fui entrando en la adolescencia, cargando un peso que ninguna niña debería cargar. Recuerdo como si fuera ayer aquellos últimos meses de 1970. La situación de mi padre fue empeorando rápidamente. Los médicos de la Ciudad de México ya habían dicho que no había más que hacer, y él estaba de vuelta en casa, consumiéndose día tras día. Su cuarto se había transformado en un lugar sombrío, con olor a medicamentos y sufrimiento. Las cortinas, siempre cerradas, dejaban el ambiente en penumbra incluso durante el día. Acababa de cumplir 13 años cuando la situación en casa se volvió realmente insoportable. A pesar de la enfermedad avanzada, mi padre no había perdido la capacidad de ser cruel. De hecho, parecía que la proximidad de la muerte lo había dejado aún más amargo, como si culpara al mundo entero por su destino. Y nosotras, su familia, éramos los blancos más cercanos de su rabia. «Dolores, ven acá, mujer inútil», gritaba desde el cuarto, incluso cuando apenas tenía fuerzas para levantar la cabeza de la almohada. Y mi madre corría siempre solícita, siempre temerosa. «¿Qué pasa, Juvenal? ¿Necesitas algo? Esta comida está horrible. ¿Ni a la hora de morir consigues hacer algo que sirva?» Él escupía las palabras con odio mientras mi madre recogía el plato casi intacto, los ojos llorosos, pero sin derramar una lágrima frente a él. Yo observaba todo desde la puerta, sintiendo un nudo en la garganta. Quería defender a mi madre, decir que ella estaba haciendo lo posible, que pasaba noches en vela cuidándolo, que sus manos estaban agrietadas de tanto trabajar, pero las palabras quedaban atrapadas. El miedo era mayor que el coraje. En la escuela, mi rendimiento comenzó a caer. Ya no conseguía concentrarme en las clases. Mi cabeza estaba siempre en casa, preocupada por lo que estaría pasando. La maestra Natalia notó el cambio y un día me llamó para conversar después de clase. «¿Qué está pasando, Juana? Siempre has sido una de las mejores alumnas, pero últimamente parece que tu cabeza está en otro lugar». Intenté disimular, decir que todo estaba bien, pero doña Natalia tenía ojos que parecían ver a través de las mentiras. Me senté en un rincón del aula vacía y por primera vez me derrumbé. Le conté sobre la enfermedad de mi padre, sobre cómo trataba a mi madre, sobre el miedo constante que sentíamos en casa. Le conté que a veces deseaba que todo acabara pronto y después me sentía culpable por pensar así. Doña Natalia me escuchó en silencio.
sus ojos llenos de compasión. Cuando terminé, tomó mis manos y dijo algo que nunca olvidé. Juana, existen personas a las que la enfermedad les ablanda el corazón, y existen aquellas a las que la enfermedad les endurece aún más. No es culpa tuya ni de tu madre. Ustedes están haciendo lo mejor que pueden en una situación difícil. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma atormentada. Por primera vez, alguien validaba lo que sentía. Alguien entendía lo que estábamos pasando. Doña Natalia me prestó algunos libros y dijo que cuando la vida en casa estuviera muy difícil, yo podría refugiarme en las historias. Los libros son portales a otros mundos, Juana. Cuando la realidad sea demasiado dura, siempre puedes escapar por algunas horas. Y fue lo que hice. Comencé a leer con avidez, escondida debajo de las cobijas con una linterna después de que todos dormían. Leí El Principito, Las aventuras de Tom Sawyer y otros libros que doña Natalia me prestaba. Aquellas historias se convirtieron en mi refugio, mi válvula de escape. En casa, la salud de mi padre se deterioraba visiblemente. Su cuerpo, antes fuerte e imponente, ahora estaba esquelético, la piel amarillenta estirada sobre los huesos. Los ojos, sin embargo, mantenían aquel brillo de furia, especialmente cuando me veía. Parecía haber desarrollado una aversión especial hacia mí, como si mi juventud y mis sueños fueran un insulto a su condición. Esta niña solo da gastos, refunfuñaba a mi madre cuando creía que yo no estaba escuchando. ¿Tanto estudio para qué? Mujer tiene que aprender a cuidar de la casa, conseguir un marido. Yo no voy a estar aquí para mantener a esta mocosa para siempre. La ironía era que realmente no estaría, pero no por las razones que él pensaba. La muerte se estaba acercando. Todos lo sabíamos. El médico de Veracruz, doctor Osvaldo, venía a casa una vez por semana y sus visitas se volvían cada vez más breves. Ya no había más que hacer, más que administrar morfina para aliviar el dolor. Fue en una de esas visitas que percibí algo extraño. El doctor acababa de salir y yo estaba en la cocina ayudando a mi madre a lavar los platos cuando escuché a mi padre llamándola. Su voz era diferente. No era el grito habitual, sino algo casi conspirativo. Dolores, ven acá, necesito decirte una cosa. Mi madre se secó las manos en el delantal y fue hasta el cuarto. Movida por la curiosidad, la seguí silenciosamente y me detuve junto a la puerta entreabierta, donde podía oír sin ser vista. La niña va a tener que ayudar a pagar el funeral, decía mi padre en voz baja. No quiero ser enterrado como indigente. Pero, Juvenal, ¿cómo va a ayudar? Solo tiene 13 años, respondió mi madre, la voz temblorosa. Está Ademar, el del puerto. Siempre le pareció bonita la niña. Dijo que pagaría bien para tú sabes. Sentí un escalofrío helado recorrer mi espina dorsal. No entendía completamente lo que mi padre estaba sugiriendo, pero sabía que era algo terrible. No, Juvenal, es solo una niña, por el amor de Dios. Por primera vez, escuché a mi madre oponerse a él, aunque en voz baja y asustada. Niña ya es una jovencita, ya tiene cuerpo de mujer y va a necesitar aprender a arreglárselas después de que me vaya. Mejor empezar pronto. Retrocedí horrorizada, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que ellos podían oírlo. Corrí hacia el patio y me escondí entre los mangos, tratando de procesar lo que acababa de oír. Mi propio padre estaba sugiriendo... No, no podía ser verdad. Debía haber entendido mal. Pero en las semanas siguientes noté que el tal Ademar, un hombre gordo de bigote espeso que trabajaba con mi padre en el puerto, aparecía en casa con más frecuencia. Traía víveres, medicamentos, a veces incluso un poco de dinero, y me miraba de una manera que me hacía sentir sucia, incluso estando vestida. «¿Qué muchacha tan bonita se está poniendo su hija, doña Dolores?», decía, pasándose la mano por el bigote grasiento. Salió a la madre. Yo evitaba estar en casa cuando él venía. Inventaba excusas, decía que necesitaba estudiar en la casa de Noemí, cualquier cosa para no estar presente. Pero la ansiedad constante comenzó a consumirme. Comencé a tener pesadillas, a perder el apetito.
Desarrollé un miedo irracional a quedarme sola, especialmente cuando mi madre necesitaba salir para comprar algo o resolver algún asunto. La enfermedad y el miedo me dejaron en un estado constante de alerta, como un animal acorralado. Ya no conseguía concentrarme en los estudios, ya no tenía energía para jugar con mis amigos. Era como si una nube oscura se cerniera sobre mí, robando toda la alegría y la luz de mi vida. Y lo peor era que no tenía con quién hablar sobre esto. Mi madre estaba siempre ocupada, cuidando de mi padre, y yo no quería sobrecargarla con mis miedos, especialmente porque sospechaba que ella también temía lo mismo que yo. Enero de 1971 llegó con lluvias fuertes, típicas del invierno en el Golfo. El agua caía en cortinas densas, transformando las calles de tierra de Veracruz en lodazales intransitables. El sonido constante de la lluvia en el techo de zinc de nuestra casa se mezclaba con la respiración cada vez más difícil de mi padre. Los médicos habían dicho que era cuestión de días. Nuestra casa se volvió aún más aislada a causa de las lluvias. Pocos visitantes se arriesgaban a enfrentar el lodo y las inundaciones para llegar hasta nosotros. Solo el doctor Osvaldo y Ademar aparecían con regularidad. El doctor por deber de oficio. Ademar por intereses que me causaban escalofríos. La presencia constante de aquel hombre se convirtió en un tormento. Aparecía sin avisar, generalmente cuando mi madre estaba ocupada con mi padre. Se sentaba en la sala, piernas abiertas ocupando espacio, ojos pequeños y húmedos siguiéndome a donde quiera que fuese. «Ven acá, Juanita», llamaba, dando palmaditas en la rodilla, como quien llama a un perro. «Ven a conversar con el tío Ademar». Yo inventaba excusas. Decía que necesitaba ayudar a mi madre, que tenía tarea que hacer, pero no siempre conseguía escapar. A veces me acorralaba en la cocina o en el pasillo estrecho que llevaba a los cuartos. «Tu padre me contó que necesitas ayudar con los gastos», susurraba, su aliento a tequila y tabaco dejándome mareada. «Yo puedo ayudarlas, ¿no sabes? Tengo un dinerito guardado». Sus manos, gruesas y callosas por el trabajo en el puerto, intentaban tocar mi rostro, mi cabello. Yo me escabullía como podía, el corazón acelerado, una sensación de náusea subiendo por la garganta. En una tarde particularmente lluviosa, cuando mi madre había ido a la farmacia a buscar más morfina para mi padre, Ademar apareció. Yo estaba sola con mi padre, que dormía bajo el efecto de los medicamentos. Intenté no atender la puerta, fingir que no había nadie en casa, pero él continuó golpeando cada vez más fuerte. «Sé que estás ahí dentro, niña. Abre esta puerta». Con miedo de que el ruido despertara a mi padre y empeorara su estado, acabé abriendo. Ademar entró, sacudiendo el sombrero mojado, salpicando agua por el suelo limpio. «¿Tu madre no está?», preguntó, mirando alrededor con sus ojos pequeños y astutos. «Fue a la farmacia, ya debe estar volviendo», respondí manteniendo distancia, las manos apretando nerviosamente el delantal que usaba. «Mejor así», sonrió, revelando dientes amarillentos por el tabaco. «¿Podemos hablar en privado?». Di un paso hacia atrás, sintiendo la pared fría contra mi espalda. No había a dónde huir. Ademar se aproximó, su cuerpo bloqueando cualquier ruta de escape. «Tu padre me dijo que vas a ayudar a pagar su funeral», dijo en voz baja y ronca. «¿Sabes cómo lo vas a hacer?». Antes de que pudiera responder, oímos un ruido viniendo del cuarto de mi padre, un gemido, seguido de una tos seca. Ademar retrocedió, contrariado por la interrupción. «Voy a ver qué necesita», dije rápidamente, aprovechando la oportunidad para escapar. Mi padre estaba despierto, los ojos amarillentos fijos en el techo. Cuando me vio, hizo un gesto para que me acercara. «¿Quién está ahí?», preguntó, la voz casi inaudible. «Es Ademar, papá. Vino a ver cómo está usted». Una sonrisa extraña se formó en sus labios resecos. «Llámalo aquí». «¿Y tu madre? ¿Dónde está?». «Fue a buscar sus medicinas. Ya debe estar volviendo». A regañadientes llamé a Ademar al cuarto. Entró, quitándose el sombrero en un gesto de falso respeto. Los dos hombres intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa que no conseguí descifrar, pero que hizo que mi estómago se revolviera de aprensión. «¿Cómo está, compadre?»,
preguntó Ademar, aproximándose a la cama. Muriendo, respondió mi padre secamente. Pero antes de irme, necesitamos arreglar aquel asunto. Ademar asintió, lanzándome una mirada de reojo. Todo arreglado, compadre. Yo voy a cuidar de todo. Su familia no va a pasar necesidad. La forma como dijo cuidar hizo que se me helara la sangre. Había algo depredador en su tono, en su mirada. Mi padre hizo un gesto para que saliera del cuarto y obedecí, aliviada por alejarme de ellos, pero aterrorizada por lo que estarían combinando. Me quedé en la cocina fingiendo organizar los platos, pero con los oídos atentos. Las voces eran demasiado bajas para que entendiera lo que decían, pero el tono conspirativo era evidente. Algunos minutos después, Ademar salió del cuarto, ajustándose el cinturón del pantalón con un aire satisfecho. «Tu padre quiere hablar contigo», dijo, pasando por mi lado y tocando mi brazo de una manera que me hizo querer correr al mar y lavarme. «Voy a esperar a que tu madre vuelva». Entré en el cuarto con el corazón a 1000 por hora. Mi padre estaba más agitado, intentando sentarse en la cama, el esfuerzo dejando su respiración aún más laboriosa. «Ven acá», ordenó, señalando hacia el borde de la cama. Me aproximé con cautela, manteniendo alguna distancia. Incluso debilitado por la enfermedad, mi padre aún me aterrorizaba. «Ya eres una señorita», comenzó, los ojos recorriendo mi cuerpo de una forma que me hizo sentir expuesta, vulnerable. «Y pronto voy a morir. Tu madre no tiene cómo mantenerlas a las dos sola». Quedé en silencio, el nudo en la garganta impidiendo cualquier respuesta. «Ademar es un buen hombre, tiene un dinerito guardado. Él va a ayudarlas, pero necesita un agradecimiento». Tosió, un sonido áspero que pareció rasgar su pecho. «¿Entiendes lo que estoy diciendo?» Entendí perfectamente, y el horror de aquella propuesta me dejó paralizada. Mi propio padre me estaba ofreciendo como una mercancía a aquel hombre que me causaba tanto asco y miedo. «Papá, yo no puedo», balbuceé, las lágrimas empañando mi visión. Su expresión cambió instantáneamente. La máscara de falsa preocupación dio lugar a la rabia familiar. «¿No puedes? ¿Y quién dijo que tienes opción? ¿Crees que trabajé toda la vida para ser enterrado como un perro? Ademar va a pagar un buen ataúd, una buena ceremonia y va a cuidar de ustedes después. Es lo mínimo que puedes hacer por tu padre». Sus palabras me golpearon como bofetadas. Retrocedí, temblorosa, incapaz de creer lo que estaba oyendo. En aquel momento, la puerta de entrada se abrió y escuché la voz de mi madre llamando. «Nunca sentí tanto alivio en toda mi vida. No le cuentes nada», me amenazó mi padre en voz baja. «Ella no necesita saber los detalles, solo necesita aceptar la ayuda de Ademar». Salí del cuarto aturdida, las piernas temblorosas, la mente en torbellino. Mi madre estaba en la cocina, guardando los medicamentos que había traído. Ademar conversaba con ella, su tono falsamente solícito. «Doña Dolores, no se preocupe por nada. Después de que el compadre parta, yo voy a cuidar de todo, del entierro, de los gastos de ustedes dos». Vi la mirada de desconfianza que mi madre le lanzó, una chispa de resistencia que raramente demostraba. «Es mucha gentileza suya, don Ademar, pero nosotras nos las arreglaremos. Su hija y yo ya conversamos», insistió, mirándome con una sonrisa que hizo que mi estómago se revolviera. «¿No es así, Juanita?» No conseguí responder. El pánico cerró mi garganta y sentí que la sala giraba a mi alrededor. Antes de que alguien pudiera decir una palabra más, corrí hacia afuera bajo la lluvia fuerte, prefiriendo empaparme a quedarme un minuto más en aquella casa con aquellos hombres. Corrí hasta no poder más, los pies hundiéndose en el lodo, la lluvia mezclándose con las lágrimas en mi rostro. Acabé llegando a la casa de doña Clemen, la señora de las hierbas. Ella me vio por la ventana y abrió la puerta, alarmada por mi estado. «Niña de Dios, ¿qué pasó? Entra, ven a secarte». Entre sollozos le conté lo que había ocurrido, lo que mi padre y Ademar estaban planeando. Doña Clemen me escuchó en silencio, su rostro arrugado contrayéndose de indignación. Cuando terminé,
Tomó mis manos entre las suyas, ásperas pero reconfortantes. Escucha bien, mi hija. Ningún padre verdadero haría esto con su propia hija. Esto no está bien. No es la voluntad de Dios. Tienes que contarle todo a tu madre. Ella necesita saber. Ella no me va a creer. Siempre hace lo que mi padre manda. Entonces necesitas ser fuerte por las dos, dijo doña Clemen firmemente. Mientras tu padre esté vivo, no te quedes sola con él, ni con ese tal Adhemar. Y después necesitan irse de aquí, ir lejos. Sus palabras plantaron una semilla en mi mente. La idea de huir, de escapar de aquella pesadilla, comenzó a tomar forma. ¿Pero cómo? ¿A dónde iríamos? ¿Y cómo convencer a mi madre de abandonar todo lo que conocía? La respuesta vendría más pronto de lo que imaginaba y de una forma que nunca podría prever. La semana que siguió a mi huida a la casa de doña Clemen fue la más tensa de mi vida. Volví a casa solo porque no tenía a dónde ir, pero algo había cambiado. Por primera vez vi a mi madre enfrentar a mi padre, aunque tímidamente. «Esto no está bien, Juvenal», dijo en voz baja cuando creyó que yo no estaba escuchando. «Es solo una niña, nuestra hija. Cállate, mujer. Yo sé lo que es mejor para esta familia. Cuando me muera, ¿quién va a cuidar de ustedes? Adhemar tiene condiciones, tiene casa propia». Yo me mantenía lo más lejos posible de casa, pasando la mayor parte del tiempo en la escuela o en la casa de doña Clemen, que se había convertido en mi refugio. Fue ella quien me aconsejó nunca quedarme sola, ni por un minuto. «Lleva este cuchillito en la cintura escondido», me dijo un día, entregándome un pequeño cuchillo de cocina. «No es para usar, solo para darte valor. Pero si ese hombre intenta algo, gritas tan fuerte que hasta los muertos van a oír». En aquella segunda semana de enero, mi padre empeoró drásticamente. El doctor Osvaldo comenzó a venir todos los días y el miércoles anunció que era cuestión de horas. La noticia se extendió rápidamente por el vecindario y pronto nuestra pequeña casa estaba llena de gente. Algunos realmente preocupados, otros apenas curiosos por ver la muerte de cerca. Y claro, Adhemar estaba allí, ocupando espacio en la sala, como si ya fuera el dueño de la casa. Me seguía con los ojos siempre que pasaba, una sonrisa repugnante en los labios gruesos. Hice lo posible por quedarme cerca de otras personas todo el tiempo, especialmente de doña Clemen, que había traído hierbas para ayudar con el olor de la enfermedad que impregnaba la casa. Fue al inicio de la noche, cuando la mayoría de los vecinos ya se había ido, que todo ocurrió. Mi madre estaba en la cocina, preparando té para los pocos que aún permanecían. Yo estaba sentada en un rincón de la sala, abrazada a mis rodillas, tratando de hacerme invisible. Adhemar conversaba en voz baja con don Gerardo, otro colega del puerto, cuando mi padre comenzó a llamar. Su voz un soplo débil pero urgente. «Dolores, Dolores». Mi madre corrió al cuarto y yo me quedé aún más encogida en mi rincón, consciente de que Adhemar no apartaba los ojos de mí. Algunos minutos después, mi madre apareció en la puerta del cuarto, el rostro pálido. «Don Juvenal te está llamando, Juana», dijo, la voz temblando ligeramente. «Y a usted también, don Adhemar». Mi corazón se disparó. No quería entrar en aquel cuarto, mucho menos con Adhemar. Pero había algo en la mirada de mi madre, una especie de resolución que nunca había visto antes, que me dio valor para levantarme e ir. El cuarto estaba en penumbra, iluminado apenas por una vela que mi madre había encendido junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Mi padre estaba acostado, pareciéndose más a un cadáver que a un hombre vivo. La piel amarilla estirada sobre los huesos, los ojos hundidos, la respiración difícil y ruidosa. El olor era insoportable, una mezcla de medicamentos, sudor y muerte inminente. «Acérquense», susurró, haciendo un gesto débil con la mano. «Quiero que ustedes dos juren una cosa». Me aproximé recelosa, manteniendo distancia de Adhemar, que se posicionó del otro lado de la cama. Mi madre se quedó en la puerta como una centinela silenciosa. «Adhemar», comenzó mi padre, su voz casi inaudible. «Me prometiste que vas a cuidar de mi familia después de que me vaya». «Claro, compadre», respondió Adhemar, la falsa solemnidad en su voz causándome náuseas.
Voy a cuidar de ellas como si fueran mi propia familia. La manera como dijo aquello, mirándome con aquellos ojos pequeños y glotones, hizo que mi estómago se revolviera. Apreté el pequeño cuchillo escondido en la cintura de mi vestido, sintiendo el mango frío contra mi piel. «¿Y tú, Juana?», continuó mi padre, volteando el rostro amarillento hacia mí. «Quiero que jures que vas a obedecer a tu madre y a Adhemar después de que me vaya, que vas a hacer lo que sea necesario para ayudar a la familia». Quedé en silencio, incapaz de responder. ¿Cómo podría prometer tal cosa? ¿Cómo podría entregarme voluntariamente al hombre que me causaba tanto miedo y repulsión? ¿Juras, niña? La voz de mi padre ganó fuerza repentinamente, asustándome. ¿Juras que vas a hacer lo que Adhemar mande? Fue en ese momento que algo inesperado ocurrió. Mi madre, que siempre fue tan sumisa, tan silenciosa, dio un paso al frente. «No, Juvenal», dijo, la voz firme a pesar del leve temblor. «Nuestra hija no va a jurar nada de eso». Mi padre volteó el rostro hacia ella, sorprendido por la osadía inédita. «¿Qué? ¿Qué dijiste, mujer?» «Dije que no», repitió mi madre, ahora avanzando hacia dentro del cuarto. «Sé lo que tú y Adhemar están planeando. Los escuché conversando y no lo voy a permitir». La expresión de Adhemar cambió instantáneamente. La sonrisa afable dio lugar a una máscara de rabia. «Doña Dolores, no se meta en esto. Es asunto entre hombres». «¿Asunto entre hombres?», repitió mi madre. Y por primera vez en la vida vi furia en sus ojos mansos. «Están hablando de mi hija de 13 años». Mi padre intentó sentarse, el esfuerzo haciéndolo toser violentamente. «Cállate, mujer. No sabes nada». «Sí sé, Juvenal. Sé que quieres vender a nuestra hija a este hombre a cambio de un ataúd y algunas monedas. Sé que ustedes dos planearon esto hace semanas, a mis espaldas, pero se acabó. Aunque sea lo último que haga en esta vida, no voy a dejar que esto pase». El cuarto quedó en silencio por un momento, roto apenas por la respiración laboriosa de mi padre. Entonces, Adhemar dio la vuelta a la cama, aproximándose a mi madre con los puños cerrados. «Usted se va a arrepentir de esto, doña Dolores. Cuando su marido muera, ¿quién va a pagar las cuentas? ¿Quién va a dar comida para ustedes? ¿Cree que va a conseguir mantener la casa lavando ropa para afuera?» Fue entonces que vi por primera vez en la vida a mi madre enfrentar a un hombre de igual a igual. Ella no retrocedió ni un centímetro, a pesar de ser por lo menos una cabeza más baja que Adhemar. «Prefiero pasar hambre a ver a mi hija en sus manos, don Adhemar. Prefiero trabajar hasta morir a vender el alma de mi hija. Ahora salga de mi casa, salga y no vuelva más». El rostro de Adhemar se contorsionó de furia. Por un segundo terrible, pensé que iba a golpear a mi madre allí mismo frente a mi padre moribundo. En vez de eso, dio un paso atrás, apuntando el dedo gordo en dirección a ella. «Se va a arrepentir de esto, mujer. Los dos lo harán. Tengo amigos en el puerto, tengo amigos en la policía. No van a conseguir trabajo en ningún lugar de esta ciudad. Van a morir de hambre las dos». «Eso está en manos de Dios, don Adhemar», respondió mi madre calmadamente. «Ahora, por favor, salga de mi casa. Mi marido está muriendo y merece paz en sus últimos momentos». Adhemar salió pisando fuerte, no sin antes lanzar una última mirada amenazadora en mi dirección. Cuando oímos la puerta de entrada cerrarse, mi madre se volvió hacia mi padre, que observaba todo con ojos abiertos de sorpresa y furia impotente. «¿Cómo te atreves?», comenzó, pero un nuevo acceso de tos lo interrumpió. Mi madre se aproximó a la cama, ya no la esposa sumisa, sino una mujer determinada a proteger a su hija. «Juvenal, puedes odiarme el resto de tu vida, lo que no será mucho tiempo por lo que veo, pero no voy a dejar que hagas esto con nuestra hija. No voy a dejar que sigas controlándome desde el otro lado de la vida». Entonces, volviéndose hacia mí, dijo con una calma que nunca había visto antes: «Juana, ve a la casa de doña Clemen ahora. Quédate allí hasta que te llame». Obedecí inmediatamente, corriendo por la noche oscura hasta la casa de la vieja señora de las hierbas. Pasé la noche allí,
acostada en un petate, incapaz de dormir, pensando en el enfrentamiento que había presenciado y en lo que vendría después. A la mañana siguiente, doña Clemen me despertó con la noticia. Tu padre falleció durante la madrugada, mi hija. Tu madre vino a avisar. Dijo que te quedaras aquí un poco más hasta que ella resuelva unas cosas. Me quedé en la casa de doña Clemen. Al tercer día, mi madre vino a buscarme, los ojos rojos de llanto, pero con una resolución nueva en el rostro. Tu padre fue enterrado ayer, me dijo simplemente. Pocos vecinos aparecieron. Ademar no fue. ¿Y ahora, mamá? ¿Qué va a hacer de nosotras?, pregunté, el miedo al futuro apretando mi pecho. Ella tomó mis manos entre las suyas, mirándome directamente a los ojos. Ahora, mi hija, nos vamos de aquí, lejos, donde nadie nos conozca, donde podamos comenzar de nuevo. Doña Clemen habló de una conocida suya en la Ciudad de México que puede ayudarnos a encontrar trabajo. Está lejos, pero cuanto más lejos, mejor. Algo dentro de mí se quebró y se rehizo en aquel momento. El alivio de saber que no sería entregada a Ademar, la tristeza por la muerte de mi padre, a pesar de todo, aún mi padre, el miedo a lo desconocido, la esperanza de una vida nueva. Abracé a mi madre, llorando todas las lágrimas que había reprimido por tanto tiempo. Va a salir bien, mamá, susurré entre sollozos. Lo vamos a conseguir. Salimos de Veracruz una mañana de febrero de 1971, cuando las lluvias habían dado una tregua. Llevábamos apenas una maleta de cartón con nuestras ropas y algunas pocas pertenencias personales. El resto quedó atrás, vendido a precios bajos o simplemente abandonado. Mi madre consiguió juntar algo de dinero vendiendo los muebles de la casa y los utensilios de cocina. No era mucho, pero alcanzaría para los primeros tiempos en la Ciudad de México. Doña Clemen nos acompañó hasta la terminal de autobuses, donde tomaríamos el vehículo que nos llevaría a la capital. Era un autobús viejo que hacía el trayecto diariamente, llevando pasajeros y mercancías por la carretera. Antes de despedirnos, la vieja señora de las hierbas me llamó aparte y colocó un pequeño paquete en mis manos. Es un amuleto de protección, mi hija, explicó en voz baja. Tiene hierbas de limpieza, de protección y de apertura de caminos. Llévalo siempre contigo. Te ayudará en la nueva vida. Agradecí emocionada, guardando el amuleto en el bolsillo del vestido. Era el único regalo que había recibido en mucho tiempo y venía cargado de afecto genuino. Abracé a doña Clemen con fuerza, sabiendo que probablemente nunca más la vería. Gracias por todo lo que hizo por nosotras, susurré, la voz embargada. Ve con Dios, niña. Y recuerda, nunca más dejes que nadie te menosprecie. Tienes fuerza dentro de ti, más de lo que imaginas. El viaje hasta la Ciudad de México duró cerca de 6 horas. Me senté junto a la ventanilla del autobús, observando los paisajes pasar lentamente. Las carreteras serpenteando entre montañas, los pueblos pequeños, las extensiones de tierra cultivada. Pensé en cómo nuestras vidas eran así también, llevadas por la corriente de los acontecimientos, a veces luchando contra la marea, a veces dejándose llevar. Mi madre permaneció en silencio durante casi todo el viaje, los ojos fijos en el horizonte, las manos nerviosamente agarradas al asa de la maleta. Solo cuando avistamos los primeros señales de la Ciudad de México, se volvió hacia mí con una sonrisa cansada. Vamos a comenzar de nuevo, hija, solo nosotras dos. Llegamos a la Ciudad de México sin conocer a nadie, más allá del nombre que doña Clemen nos había dado. Adela Montero, una partera que vivía en el barrio de Tepito. Con alguna dificultad y muchas preguntas, conseguimos encontrar su casa al final de la tarde. Era una construcción simple de ladrillo, pintada de azul descolorido, con un pequeño patio lleno de plantas medicinales. Doña Adela nos recibió con desconfianza inicial, que pronto se transformó en acogida cuando mencionamos el nombre de Clemen. Las dos se habían conocido años antes en un encuentro de curanderas y parteras del país. Clemen me mandó una carta la semana pasada hablando de ustedes, dijo, invitándonos a entrar. Me contó por encima la situación. Pueden quedarse aquí hasta que se acomoden. Hay un cuartito en el fondo que está vacío. El cuarto era pequeño,
apenas cabiendo 2 petates en el suelo, pero estaba limpio y seco. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podíamos respirar sin miedo. Aquella noche, acostada al lado de mi madre, la oí llorar bajito. No eran lágrimas de tristeza, percibí, sino de alivio. El peso que cargaba hace tantos años finalmente comenzaba a disiparse. En los primeros días en la Ciudad de México, nos quedamos en la casa de doña Adela, ayudando en los quehaceres domésticos a cambio de hospedaje y comida. La partera era una mujer enérgica. A pesar de sus casi 60 años, conocía a todo el mundo en el barrio y pronto comenzó a presentarnos a las personas adecuadas. Dolores, sabes coser, ¿verdad? Doña Julieta de la tienda de telas está necesitando una costurera. Y tú, niña, necesitas volver a estudiar. Fue así como, una semana después de nuestra llegada, mi madre consiguió trabajo en la tienda de telas El Buen Retiro como costurera. El salario era modesto, pero suficiente para alquilar un pequeño cuarto en una vecindad cercana y mantenernos. Y yo, para mi alegría, fui matriculada en la Escuela Estatal Benito Juárez, donde podría continuar los estudios que tanto amaba. La adaptación a la nueva ciudad no fue fácil. La Ciudad de México era mucho mayor que Veracruz, con sus edificios de concreto, calles asfaltadas y movimiento constante. El frío era intenso y en los primeros meses sufrimos con los resfriados y la alimentación diferente. Pero había algo liberador en ser anónimas. Caminar por las calles sin el peso de miradas juzgadoras o susurros maliciosos. Nadie allí conocía nuestro pasado. Nadie sabía de mi padre enfermo o de Adhemar y sus intenciones sombrías. En la escuela hice amistades rápidamente. Mi profesora de español, doña Eleonora, pronto percibió mi interés por los libros y comenzó a prestarme volúmenes de su biblioteca personal. Leía todo lo que podía, muchas veces a la luz de velas para economizar energía eléctrica, que era cara para nuestro presupuesto ajustado. Mi madre también florecía en esta nueva vida. Lejos de la sombra opresiva de mi padre, reveló talentos y una personalidad que yo apenas conocía. Sus costuras eran elogiadas por la precisión y creatividad. Pronto estaba haciendo no solo arreglos, sino creando vestidos y blusas que se volvieron populares entre las clientas de la tienda. Poco a poco comenzó a sonreír más, a hablar más alto, a ocupar espacio. Un año después de nuestra llegada a la Ciudad de México, conseguimos mudarnos a una casa pequeña, pero nuestra, en el barrio de Iztapalapa. Era de ladrillo, como la mayoría de las casas de la región, y quedaba en un terreno compartido con otras 2 familias. Pero tenía un patiecito donde mi madre plantó cilantro, cebollín y un pie de nopal, esencial para los nopales que aprendió a hacer con una vecina de Puebla. Fue en esa época que conocimos a quienes se convertirían en nuestra familia extendida, los Bravo. Don Teodoro Bravo trabajaba en el ayuntamiento y su esposa, doña María, vendía comida frente a la escuela donde yo estudiaba. Tenían 2 hijos mayores que ya habían salido de casa y una hija de mi edad, Soledad, que pronto se convirtió en mi mejor amiga. Los Bravo nos adoptaron de cierta forma, nos invitaban a comidas de domingo, nos incluían en las fiestas de cumpleaños, nos llevaban a pasar la Navidad con ellos. Don Teodoro se convirtió en la figura masculina positiva que nunca tuve en la vida. Paciente, gentil, respetuoso. Observando cómo trataba a doña María con cariño e igualdad, comencé a entender que no todos los hombres eran como mi padre o Adhemar. En 1973, cuando yo tenía 15 años, un evento inesperado cambió el rumbo de nuestras vidas. Una vez más, una carta llegó de Veracruz, enviada por doña Clemen. En ella, la vieja señora de las hierbas nos contaba que Adhemar había muerto en un accidente en el puerto. Una grúa se había desplomado sobre él mientras cargaba un barco, matándolo instantáneamente. Mi madre leyó la carta en silencio. Después la dobló cuidadosamente y la guardó en el cajón de la cómoda. «No deseo la muerte de nadie», dijo finalmente, «pero confieso que siento un alivio. Ahora podemos realmente seguir adelante sin mirar atrás». Y fue lo que hicimos. Con la ayuda de don Teodoro,
conseguí una beca de estudios en el mejor colegio de la Ciudad de México para terminar la secundaria. Mi madre, por su parte, montó su propio pequeño taller de costura en el fondo de nuestra casa, después de que la popularidad de sus trabajos creció más allá de la tienda de telas. En 1976, a los 18 años, fui aprobada en el examen de admisión para pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Era la primera persona de mi familia en entrar en una universidad. El día del resultado, mi madre lloró de alegría y los Bravo organizaron una fiesta sorpresa para celebrar. «¿Ves, Juana?», dijo doña María abrazándome. «Tu padre decía que el estudio no era para niñas, pero mírate ahora entrando en la universidad. Esto es para mostrar que nunca debemos dejar que otros decidan lo que podemos o no podemos hacer». Fue durante la universidad que conocí a Eliseo, un joven profesor de historia que vendría a convertirse en mi marido años después. Él era diferente de cualquier hombre que yo había conocido: culto, gentil, respetuoso. Nuestro noviazgo duró todo el periodo de la licenciatura, con él animándome a cada paso, celebrando mis conquistas como si fueran suyas. Mirando hacia atrás, veo que nuestra huida desesperada de Veracruz no fue apenas un escape físico, sino el inicio de un viaje de liberación mucho más profundo. Liberación del miedo, de la sumisión, de los límites impuestos por otros. Cada pequeña conquista, el primer empleo, la casa propia, la entrada en la universidad, era un paso lejos de aquella niña asustada que fui un día. Y mi madre, mi guerrera silenciosa, fue mi mayor ejemplo. La mujer que por años bajó la cabeza y aceptó los abusos del marido, encontró el coraje, en el momento más crítico, de decir no, de romper el ciclo, de protegerme, de arriesgar todo por un futuro incierto, pero libre. Hoy, cuando miro a mis nietas fuertes y determinadas, sé que algo del coraje de mi madre vive en ellas también. Y eso, mis queridos, es el mayor legado que podríamos dejar: la certeza de que siempre podemos recomenzar, siempre podemos decir no a lo que nos disminuye, siempre podemos elegir un camino diferente. Hoy, a los 67 años, mi vida en la Ciudad de México es tranquila y llena de bendiciones. Vivo en la misma casa del barrio de Iztapalapa, pero ahora reformada y ampliada, con un balcón espacioso desde donde observo el movimiento de la calle y la puesta de sol sobre los tejados vecinos. Los años fueron gentiles conmigo, y a pesar de las arrugas y los cabellos blancos, me siento más viva y plena de lo que jamás imaginé posible en aquellos días sombríos de mi juventud. Eliseo y yo nos casamos en 1980, después de que me gradué en pedagogía. Él siempre fue un compañero en el sentido más verdadero de la palabra, dividiendo las responsabilidades de la casa, apoyándome en mis decisiones, tratándome como igual. Construimos juntos una vida basada en el respeto mutuo, algo que yo ni sabía que era posible después de crecer viendo la relación de mis padres. Nuestra hija, Clementina, nació en 1982, nombrada en homenaje a aquella señora de las hierbas que cambió nuestro destino. Hoy ella es médica pediatra, graduada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se casó con Mauricio, un ingeniero forestal, y me dieron 2 nietecitos que son la luz de mis días: Marina, de 12 años, y Lucas, de 8. Mi madre, Dolores, vivió con nosotros hasta su fallecimiento en 2010, a los 82 años. En los últimos años de vida, se convirtió en una persona completamente diferente de aquella mujer sumisa que conocí en la infancia. Era alegre, habladora, adoraba participar en las fiestas comunitarias y pasó sus conocimientos de costura a muchas jóvenes del barrio. Murió tranquila, rodeada de amor, habiendo conocido a su bisnieta Marina. Mis días ahora están ocupados con pequeños placeres. Por la mañana hago mi artesanía de tenangos, arte que aprendí con una señora de Hidalgo que se mudó a nuestra calle hace unos 15 años. Por las tardes, muchas veces recibo a mis nietos después de la escuela. Les enseño no solo las materias escolares. Al final, fui profesora por 35 años antes de jubilarme, sino principalmente
valores e historias de nuestra familia y de nuestra región. Con Marina, mi nietecita inteligente y curiosa, comparto historias sobre mujeres fuertes que conocí, incluyendo versiones suavizadas de la historia de su bisabuela. Quiero que crezca sabiendo que tiene derecho a ser respetada, que puede elegir su propio camino, que su voz importa. Con Lucas, tan sensible y gentil, cultivo esas mismas cualidades. Veo en él la oportunidad de ayudar a crear un hombre diferente de aquellos que marcaron tan negativamente mi infancia. Los fines de semana, nuestra casa se llena de voces y risas. Clementina y Mauricio vienen a comer, a veces traen amigos. Eliseo, incluso a los 72 años, aún insiste en preparar los chiles en nogada, su especialidad. Tengo amigos queridos, como doña Soledad, mi amiga desde la adolescencia, y su marido, don Ramón. Juntos jugamos dominó en el balcón mientras recordamos historias de otros tiempos. Estoy agradecida por cada día que amanece. Cuando despierto y veo el sol entrando por la ventana, pienso en la niña asustada que fui un día en aquella casa sombría en Veracruz, y apenas puedo creer en la transformación. El dolor no desapareció completamente. Ciertas heridas nunca cicatrizan totalmente, pero aprendí a convivir con él, a integrarlo como parte de mi historia, sin dejar que me defina. Algunas noches aún despierto sobresaltada, con el corazón latiendo fuerte, fragmentos de pesadillas escapando por la rendija de la conciencia. En los días de tormenta, cuando los truenos son muy fuertes, aún me encojo instintivamente, un reflejo de aquellos días en que me escondía de los gritos de mi padre. Pero ahora sé que son apenas recuerdos, que estoy segura, que construí un hogar donde el miedo no tiene lugar. Y esa, mis queridos, es tal vez la mayor victoria, crear un ambiente de amor y respeto tan diferente de aquel en que crecí, ver a mi hija y a mis nietos crecer sin el peso del miedo constante, verlos florecer en sus individualidades, sabiendo que son amados incondicionalmente. Es como si cada sonrisa de ellos borrara un poco del dolor del pasado, como si cada abrazo reconstruyera algo que fue roto hace mucho tiempo. Mis queridos, ahora que compartí mi historia con ustedes, quiero dejar algunas palabras para quien tal vez esté pasando por situaciones difíciles, semejantes a las que enfrenté. Porque saben, la vida tiene esas cosas, nos coloca en pruebas que parecen imposibles de superar, pero también nos da la fuerza necesaria para seguir adelante. Si estás en una situación de abuso, de miedo, de sumisión, quiero que sepas desde el fondo de mi corazón, no estás solo. Y más importante, mereces una vida digna, mereces respeto, mereces ser tratado con cariño. Nadie, ni padre, ni marido, ni jefe, ni nadie, tiene el derecho de hacerte sentir menos de lo que eres. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Incluso con casi 70 años, aún me siento aprendiendo y creciendo, descubriendo nuevas formas de ser feliz. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Cuando me miro en el espejo, veo no solo las señales del tiempo, sino las marcas de una guerrera que no desistió. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Incluso en aquellos días terribles en Veracruz, cuando pensé que no habría salida, había una llama de esperanza que se negaba a morir. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron llevar todo de mí. Porque al final de cuentas es eso lo que nos define. No lo que otros hacen con nosotros, sino cómo elegimos responder. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no aguantamos más. Es justamente cuando estamos en el fondo del pozo que descubrimos recursos que ni sabíamos que teníamos. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Todavía hoy, ciertos recuerdos duelen, ciertos ruidos me asustan, pero aprendí a no dejar que el pasado robe mi presente. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Elegí ser más que una víctima. Elegí ser una sobreviviente,
una mujer que reconstruyó su vida y ayudó a otros a hacer lo mismo. Si estás enfrentando días difíciles ahora, recuerda, el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo es más importante que ese miedo. Para mí fue mi futuro, mi dignidad y después mi hija y mis nietos. Encuentra tu motivo para ser fuerte y aférrate a él. Y ahora, mis queridos, necesito hacerles un pedido muy especial. Si este video tocó tu corazón, oprime el botón de suscripción y activa la campanita ahora mismo. Cada suscripción a este canal significa que mi historia está llegando a más personas que tal vez necesiten escuchar que es posible superar momentos difíciles. Más importante aún, comparte este video inmediatamente con alguna mujer que conozcas que pueda estar sufriendo en silencio. Sé la Doña Clemen en la vida de alguien. Tu actitud puede literalmente salvar a una persona de años de sufrimiento. ¿Conoces a alguien que esté viviendo en una situación de abuso? O tal vez tú mismo estés pasando por esto. Deja un comentario diciendo solamente la palabra coraje, para que yo sepa que viste hasta el final y para que otras personas sepan que no están solas en esta lucha. Hazlo ahora. No esperes ni un minuto más. Porque, mis queridos, lo que nunca conté a nadie hasta hoy es que en las semanas después de la muerte de mi padre, encontré un diario escondido donde él listaba a todas las niñas del barrio que planeaba ofrecer a Ademar después de mí. Algunas no tenían más de 10 años. Al salvarme a mí, mi madre y doña Clemen salvaron a muchas otras niñas sin siquiera saberlo. Y eso es algo que me acompañará hasta mi último suspiro.